anem a començar, que ja ha arribat l'hora. Bé, per començar per presentar aquest acte, per donar-nos la benvinguda, demano que posin la Carolina Ramírez, presidenta de l'Associació Àcid Llevant Nord, que inclou Catalunya, i també a Pilar Sánchez, que és l'anterior directora de l'Associació Primària de la Institució Teresiana a Catalunya, en representació de la Virtudes Moreno, que és l'actual directora, perquè es troba absent per malaltia. Bona tarda. Benvinguts i benvingudes sigueu a l'acte de cloenda a Catalunya del centenari de l'aprovació pontifícia de la Institució Teresiana. Agraïm sincerament la vostra presència. Benvingut, senyor Emili Gil Batllori, Provicari General de l'Arquebisbat de Barcelona en representació del nostre arquebisbe. Benvinguda, senyora Maria del Carmen Aragonès, directora de la Institució Teresiana a Espanya. Benvingudes les persones representants d'entitats civils i eclesials i de l'administració. Benvinguts preveres amics, persones col·laboradores, membres de la Institució Teresiana, familiars, amics i amigues, sigueu tots molt benvinguts. L'11 de gener de l'any 1924 va tenir lloc l'aprovació pontifícia a Roma pel papa Pío XI. L'apertura d'aquest centenari a Barcelona es va celebrar l'11 de gener de 2024 a la Basílica de la Mercè, amb una eucaristia presidida pel bisbe David Abadías. Hem gaudit d'un any de celebracions diverses que han suposat, sens dubte, una renovació de la nostra institució i un impuls a la missió per a totes les persones que vivim el carisma de Sant Pedro Poveda. Ens trobem ara en la cloenda d'aquestes celebracions del centenari de l'aprovació pontifícia dels estatuts de la institució per part de l'Església. I ho fem amb el cap i el cor al moment present, com ens demanava Pedro Poveda. La professora Elisa Esteve ens farà reflexionar sobre els reptes que aquest món d'avui ens presenta com a creients, com a laics en aquest moment de la història, per a continuar compromesos en la nostra missió. Treballar per un món segons el somni de Déu, immersos en les estructures de la societat. Moltes gràcies a tots i gràcies, Elisa. Tot seguit, ve a la conferència de l'Elisa Esteve i la Magdalena Alcover ens farà un petit tas del currículum de l'Elisa, que és molt ampli i esperem que no s'allargui. Molt bona tarda a tots i a totes. I molt bona tarda, Elisa. Benvinguda a Catalunya, a Barcelona. En el marco de la clausura del centenario de la aprobación pontificia de la institución teresiana, es un honor para mí presentarles hoy a la doctora Elisa Esteve, quien nos acompaña en esta ocasión tan significativa para todos nosotros y nosotras. La trayectoria de la profesora Elisa Esteve no solo destaca por su excelencia académica, sino también por su compromiso y pasión por el anuncio del Evangelio que impulsa su vida y llena por ello mismo de vida sus textos. Elisa Esteve obtuvo la licenciatura en Ciencias Bíblicas en el renombrado Pontificio Instituto Bíblico de Roma y es doctora en Teología por la Universidad de Deusto, una institución de prestigio en el ámbito teológico y filosófico. Su formación avala su profundo conocimiento de las Escrituras y su capacidad para dialogar con los textos bíblicos desde perspectivas innovadoras relevantes para nuestro tiempo. Desde el curso académico 1996-1997 ha sido profesora en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Comillas hasta el 5 de diciembre del pasado año, momento en que impartió su última lectio, que llevaba por título Marginalidad, Resistencia y Creatividad
en el cristianismo de los orígenes. La última lectio es el último logos, la última palabra que el profesor, en este caso la profesora, deja a sus compañeros y alumnos. No es poco lo que has dejado y dejas, Elisa. Su labor docente, reconocida tanto por sus estudiantes como por sus colegas, ha contribuido de manera decisiva a la formación de generaciones de teólogos y profesionales comprometidos con el desarrollo de una fe crítica y activa. Asimismo, su vocación docente la ha llevado a colaborar como profesora visitante en varias universidades de América Latina, favoreciendo un diálogo académico y teológico, con contextos diversos marcados por retos sociales, políticos y culturales únicos. Pero faltaríamos a la verdad si limitáramos su labor al ámbito académico. Elisa Estévez es también una investigadora prolífica y una escritora comprometida, cuyos trabajos, que han contribuido de manera significativa al pensamiento teológico contemporáneo, reflejan una búsqueda constante por integrar la fe, la razón y los desafíos de nuestra época. Elisa es autora de numerosas publicaciones centradas en los orígenes cristianos, siglos I y II después de Cristo, y destacan igualmente sus aportaciones sobre el ministerio sanador de Jesús y de las comunidades cristianas, así como sus contribuciones al conocimiento de la autoridad y el liderazgo de las primeras mujeres cristianas. Tampoco hemos de olvidar que muchas de sus publicaciones abordan temáticas de espiritualidad bíblica y espiritualidad laical en Pedro Poveda, fundador de la institución teresiana. Entre 2001 y 2006 desempeñó el cargo de presidenta de la Asociación de Teólogas Españolas, una organización que promueve la reflexión teológica desde una perspectiva que incluye la voz y la experiencia de las mujeres en la Iglesia. Este rol es una muestra de su liderazgo y compromiso con la inclusión y la justicia dentro del ámbito eclesial y académico. Podemos afirmar que Elisa Estévez encarna sin duda el espíritu de Pedro Poveda al alentar el diálogo entre la cabeza y el corazón en el momento presente, al buscar el equilibrio entre el pensamiento crítico y la pasión por la fe que es esencial en el creyente del siglo XXI. Su conferencia de hoy, cuyo título recordamos, Con la cabeza y el corazón en el momento presente, desafíos para el creyente en el mundo actual, promete ser una reflexión inspiradora y profunda sobre cómo enfrentar desde nuestra fe los desafíos que plantea el cristiano al mundo contemporáneo. Bienvenida, Elisa, muchas gracias por compartir con nosotras tu reflexión. Y ahora unas pequeñas indicaciones. Durante la ponencia nos repartirán unos papelitos en los que podemos escribir si tenemos alguna pregunta que le queramos formular a Elisa cuando termine la ponencia, ¿no? Entonces, si nos surge alguna pregunta, la escribimos y la recogeremos al finalizar la ponencia. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Magdalena, por tu generosa presentación. Ojalá muchas de las cosas que ella ha dicho sobre mi persona fueran así, tan reales. Pero bueno, en el deseo y en el caminar sí que me identifico con muchas de las cosas que ella ha ido diciendo. Muchas gracias también a la institución teresiana aquí en Cataluña, que habéis organizado este acto de clausura del centenario de la aprobación pontificia de la institución teresiana. Gracias por la invitación, gracias por esta oportunidad de poder compartir con todos ustedes, con los miembros de la institución, con aquellos amigos, amigas, familiares, todos aquellos que de una u otra manera compartimos el carisma también de Pedro Poveda.
Es una alegría el poder estar hoy aquí. En muchos lugares de la institución teresiana se está celebrando de múltiples maneras en estos días, ayer, hoy, se están celebrando distintos actos, culminando un año en el cual la institución teresiana ha dado gracias profundas por lo que el carisma de Poveda ha podido ir, cómo el carisma de Poveda se ha ido encarnando en las distintas realidades, en los 4 continentes en los que estamos presentes, y ver cómo esos frutos buenos de los que Poveda habla en tantos momentos se están dando. Es una alegría también poder hoy agradecer tanta vida que también, junto con la vida que en otros contextos de la institución teresiana se están dando también aquí en Cataluña. Siento no poder hablar en catalán y mi intervención va a ser en castellano, pero bueno, ahí voy también con ella. Bien, pues vamos allá. Decía Ernesto Sábato que a la vida le basta el espacio de una grieta para renacer. Sin embargo, esto no es fácil reconocerlo, y para ello es preciso desplegar otras maneras de sentir, de pensar y de actuar, algo que resulta inalcanzable para quien se vive inmerso en el infierno de lo igual, atrapado en el imperativo categórico del bienestar, la felicidad y el optimismo, y doblegado por la sociedad del rendimiento y la exaltación de una autoexplotación elegida. Esa verdad que late en el fondo y que tiene carácter revelador permanece oculta en la realidad, permanece oculta y desvirtuada, muchas veces como en el caos. Tiene y puede tener el sabor de la nada. Pero junto a esa necesidad de poder descubrir la vida que emerge, haciéndolo desde otras maneras de sentir, de pensar y actuar, es también preciso vivir con plenitud el momento presente, el aquí y el ahora, sin esa tentación constante que todos tenemos de distraernos en el pasado o de imaginarnos el futuro. Es necesario vivir conectados igualmente con la presencia que nos habita, en la que nos movemos, somos y existimos. Las palabras de Pedro Poveda, recogidas en el título que lleva esta conferencia, y que yo la voy a citar tal cual: yo que estoy con la cabeza y el corazón en el momento presente, constituyen el enmarque adecuado para preguntarnos por los desafíos que enfrentamos quienes creemos en Jesús, esos desafíos que necesitamos mirar y entrar en diálogo con ellos en las sociedades actuales. La certeza de que la realidad está preñada de eternidad y que es posible descubrir la llamada de Dios en el entramado de los acontecimientos y en el interior de cada persona, por muy duros y oscuros que se presenten, recorre los escritos de Poveda y le lleva a tomarse en serio la realidad. Poveda invita a escuchar de fondo lo que está sucediendo y nos afecta, pero no solo, además urge a escuchar cómo nos traspasa, es decir, cómo alcanza al corazón, allí donde el espíritu habita, donde se revela y mueve a acoger y a discernir la llamada que Dios nos hace en la vida concreta, y adorarle también, a confesarle en el interior de los acontecimientos y a responder como discípulos y discípulas del resucitado. La pregunta que esta tarde nos hacemos, cómo recibir nuestro aquí y ahora como oportunidad para vivirnos como discípulos del resucitado, testigos de esa vida en plenitud y abundancia que Él nos regala. Esta es la pregunta. Desde la fe en Jesús somos llamados a habitar el aquí y el ahora colmándolo de amor y no viviendo desterrados, desarraigados, dispersos o distraídos. En un escrito del año 1918, Pedro Poveda se expresaba así: no es preciso hacer cosas extraordinarias y no vistas, sino estas obras ordinarias y corrientes, hacerlas bien, siguiendo así el ejemplo de Jesús. Cada situación, nos dice Poveda, es un umbral que se nos brinda cruzar para reconocer las huellas de eternidad
que hay en cada realidad, para descubrir ese aliento de vida que sostiene toda existencia, esa presencia que habita también en las sombras. La decisión de atravesar este umbral se nutre de una certeza. Esa certeza es que el momento más bello es el momento presente, si lo vivimos en la plenitud del amor de Dios. Esto nos introduce en un modo de ver la realidad, en un modo de vivirla, abierto y capaz de gustar y sentir y percibir esa presencia transformadora de Dios en el interior de la vida. Lo ordinario, vivido de manera extraordinaria, no porque se trate de hacer heroicidades que solo algunos logran realizar o de perfeccionismos estériles, sino porque hay unos comos que tienen sabor a evangelio, es decir, que expresan y testimonian con elocuencia ese ir habituándonos al modo de escuchar, de hablar, de sentir y de actuar de Dios en lo concreto de la historia. Atravesar el umbral, también nos dice Pedro Poveda, con la mente y el corazón, es decir, entrar en la realidad con una inteligencia sentiente, ante las situaciones y las personas, percibir y dejarse penetrar en primera persona, yo que tengo la cabeza y el corazón. Por lo tanto, ante las situaciones y las personas, percibir y dejarse penetrar en primera persona por la realidad e interpretarla. Dejar que la propia sensibilidad quede afectada por el dolor, por las injusticias, por el sufrimiento. Consentir que las narraciones de personas de carne y hueso entren en la conciencia, afecten el propio ser y muevan a responder amparando, protegiendo, amando y cuidando. Como Jesús, dejar que las entrañas se conmuevan y ofrecer respuestas que restauren la vida y que creen condiciones de vivir en plenitud. Los desafíos que se nos presentan a los creyentes hoy, percibidos por ese sentir inteligente, están preñados de esperanza. Hemos iniciado este año del jubileo y estamos también con la invitación del Papa Francisco a ahondar en cómo ser testigos de esperanza. Pues bien, los desafíos, cuando son percibidos por ese sentir inteligente, están preñados de esperanza, porque quien cree en Jesús sabe y saborea que Dios tiene esperanza en el ser humano, tiene fe en el mundo, que es obra de su amor. No se cansa Dios de confiar en nosotros, y cuando se topa con la cerrazón, la fragilidad o el pecado, abre sin cansarse caminos en la estepa y renueva su alianza haciendo nuevas todas las cosas. Al hacerse uno con nosotros, la historia humana se ha convertido en historia de Dios. Inaugura una historia de amistad ofrecida en libertad que puede o no acogerse. El Dios de Jesús espera en el ser humano. Le ha encargado una misión y le ha otorgado confianza sin forzar la libertad. Dios deja el mundo en nuestras manos, nos necesita, cuenta con nuestro quehacer y espera de nosotros, de cada uno, de cada una, con nombre propio y singular. Cada persona es valiosa a sus ojos. Nos confía una misión y nos reconoce como colaboradores suyos, dignificándonos así de manera asombrosa. Quien se vive de esa esperanza, es decir, Dios espera de mí, confía en mí, cuenta conmigo, comprende y acoge su existencia como donación, haciéndose cargo, cargando y encargándose de la realidad, de cada persona, de todo y de todos. No hay lugar, por lo tanto, para la irresponsabilidad o la exculpación. Me propongo sugerir a continuación algunas pistas que, por supuesto, no pretenden ser exhaustivas, sino simplemente algunas de las muchas que podrían señalarse. Digo, algunas que puedan iluminar nuestro compromiso como ciudadanos y creyentes en comunión
con el gozo, las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Sobre todo, nos dice la Gaudium et Spes, de los pobres y de todos los afligidos, y guiados siempre por el Espíritu en ese peregrinaje hacia el reino de Dios. Articulo mi intervención en 3 grandes apartados. El primero, crecer en una intensa sensibilidad contemplativa en la vida cotidiana. La segunda, ser testigos de una extraordinaria singularidad. Y por último, ser comunidades que disciernen el paso de Dios en la historia. Paso al primer punto, crecer en una intensa sensibilidad contemplativa en la vida cotidiana. Como bien sabemos, la vida ordinaria es lugar de revelación, de oportunidad y de gracia, donde podemos hacer experiencia de encuentro con Dios que habita en cada persona y donde realmente podemos expresar y sentir y percibir su presencia en los acontecimientos ordinarios. Dios se manifiesta en la complejidad de lo real, en la ambigüedad de los acontecimientos, en ese zarandeo desconcertante de la vida, en esa rutina que no inercia, que pide ser reconocida como habitada. En el interior de la historia, el espíritu se deja sentir también como presencia que acompaña e invita a transformar los estilos de vida, las relaciones, el trabajo, la familia, subvirtiendo dinámicas y embarcándonos juntos en una conjura creativa a favor de la vida. Estamos llamados a ejercitarnos en una mirada contemplativa, lo que nos lleva a detener el paso, a dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos, para escuchar y renunciar a las urgencias, para poder acompañar realmente el caminar de todos aquellos que están con nosotros. Estamos urgidos a caminar, nos dice el Papa Francisco, con el ritmo sanador de la proximidad, con una mirada respetuosa y llena de compasión, pero que al mismo tiempo sane, libere y aliente a madurar en la vida cristiana. Solo así es posible descubrir y nombrar al Dios que habita en los hogares, en las calles, en las búsquedas de sentido, en la ciudadanía que se ensaya en promover el bien, la solidaridad, la fraternidad, la justicia, la verdad. La historia está preñada de semillas que con el tiempo se convierten en un árbol frondoso y contienen levadura que fermenta la masa. Pero también hay relaciones y estructuras de pecado y de muerte que hacen clamar a los hombres y mujeres desde el sufrimiento y las injusticias padecidas. La lectura teologal de la realidad afirma la presencia de Dios y denuncia su ausencia. Acoge la palabra de Dios sobre ella y el apremiante requerimiento al compromiso transformador que conlleva. Solo se ve lo que se mira y solo se escucha lo que realmente se oye. De ahí que la lectura creyente de cuanto acontece supone antes de nada tomarse en serio la realidad y salir de la autorreferencialidad, una llamada constante que el Papa Francisco viene haciendo. Esto supone no huir de la realidad, instalándonos en la globalización de la indiferencia y en la cultura del descarte. Las formas de evasión son múltiples y necesitamos preguntarnos con honestidad si nos reconocemos en alguna de ellas. No tener en cuenta la realidad, malinterpretarla, ideologizarla, espiritualizarla. No manejar las herramientas epistemológicas para descifrar las cambiantes coordenadas de nuestras sociedades actuales. Ampararse en la complejidad de lo real y en el pluralismo de posicionamientos sociales, políticos o técnicos es también una huida, un estar fuera de la realidad, o vivir instalados en una mirada individualista y en el cortoplacismo que no tiene otras referencias que las propias, al margen del bien común y especialmente de quienes están en las cunetas sociales, o también permanecer instalados en las propias zonas de confort sin dejarse afectar por las historias ajenas. La realidad, no obstante, tiene siempre una parte indisponible,
que no alcanzamos a comprender del todo, lo que por un lado nos introduce en la incertidumbre y nos desasosiega, por otro lleva a cultivar la confianza y el realismo esperanzado. El lugar desde el que nos podemos situar para contemplar la realidad no es indiferente. No es lo mismo estar situado del lado de la narrativa hegemónica de la sociedad neoliberal que impone sus credos en forma de imperativos categóricos, por ejemplo, sé feliz y vive de espaldas al dolor y al sufrimiento, expulsa lo distinto y adhiérete o suma infinitos me gusta. Conviértete en un yo empresario de ti mismo que se autoexplota libremente y se comercializa. Vive constantemente conectado y haz de la hipercomunicación digital tu estilo de vida. Ignora todo pensamiento negativo y reemplácalo cuanto antes por ideas positivas. Lo que cuenta es la autorrealización y el beneficio por encima de todo, al margen de los desechados por el sistema, de los recortes de los derechos humanos, etc. Bien, digo que no es lo mismo mirar la realidad desde esta narrativa hegemónica que nos va llegando de múltiples maneras cada día, o estar, por el contrario, disponible y con decisión a recibir al otro vulnerable, ampliando cada vez más la capacidad de vibrar cordialmente con todo cuanto acontece y con cada rostro humano en su desnudez. La proximidad afectiva y efectiva a quienes sufren y están en las periferias existenciales libra de las ideologías. Nos decía Ignacio Ellacuría que solo el dolor es condición de verdad. El análisis contemplativo del mundo entraña además no solo mirar, sino dejarse mirar por la realidad. Y puesto que vivimos en sociedades excluyentes, se hace necesario transitar y desviarnos hacia los lugares de periferia, ampliar la mirada, saliendo de nuestras sacristías y palacios de cristal, para mirar y para exponernos a la mirada de otros vulnerables y de manera singular de quienes han sido vulnerados en su dignidad y en sus derechos. La mirada teologal de la realidad implica hacer nuestra la perspectiva de Dios. Jesús nos ha desvelado en su persona que Dios mira y escucha amorosamente desde los últimos, desde los más vulnerables y vulnerados, ofreciéndoles su liberación y salvación. Por lo tanto, el quid de una transformación social y personal que todos necesitamos y que nuestras sociedades necesitan pasa por dejarnos mirar por quienes viven en la periferia, asumir sin excusas ni paños calientes lo que ellos ven de nosotros, recibirlo en toda su crudeza, sin tapujos, e incorporarlo a nuestra limitada y autocomplaciente imagen de nosotros mismos, para poder así dejarnos cambiar, convertir nuestra vida y nuestra mirada hacia la realidad. Y con ello tener además la osadía de dejarnos querer por quienes están en los márgenes de la sociedad. No solamente es mirar, querer, es dejarnos mirar, dejarnos también amar por quienes están en los márgenes, en esas periferias existenciales. El cariño, nos dice la Evangelii Gaudium, el cariño acogido, sentido y recibido siempre lleva más allá que el administrado unilateralmente en favor del otro. La dinámica de la caridad es bidireccional, quiere y se deja querer. Atravesar la corteza de los acontecimientos e interpretarlos a la luz de la fe no se improvisa. Accedemos a la realidad a través de nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos. Son los sentidos, las puertas de entrada que facilitan los encuentros o desencuentros en la vida cotidiana, la apertura o la cerrazón a la otra persona. El que algo o alguien nos afecte o no nos afecte. No son las ideas, son los sentidos. Ver, mirar, tocar. Sabemos también muy bien que el filtro de los sentidos
no es inocente. Vemos, escuchamos, gustamos la realidad con intereses previos que necesitan ser evangelizados para poder llegar a comprender, sentir, gustar, amar y actuar en la realidad como Cristo mismo. La experiencia creyente conlleva, por tanto, una profunda transformación de la sensibilidad para detectar el paso de Dios allí donde los demás solo se quedan en la epidermis de los acontecimientos. No hay transformación social si no se ha educado la sensibilidad. Vivimos en un mundo de lo pulido, nos dice el filósofo Chulhan, un mundo de hedonismo, de pura positividad, en el que no hay dolor, no hay herida, no hay culpa. Nuestras sociedades pretenden eliminar toda negatividad, transformándola en objeto de consumo y de disfrute. Hasta la comunicación se vuelve lisa, convirtiéndola en un intercambio sin fricciones de informaciones y cuyo signo es esa mano alzada que expresa complacencia sin negatividad, ese gesto que todos ponemos en nuestros WhatsApp, ese like, ese me gusta. La sensibilidad está atrofiada para estremecerse y quedar afectado por el dolor y el sufrimiento. Pero ¿cómo cultivar entonces una sensibilidad contemplativa que se deje conmover por el dolor, por la opresión, por la soledad? ¿Cómo cultivar una sensibilidad contemplativa que consiente que las narraciones de las personas de carne y hueso entren en nuestra conciencia y afecten todo nuestro ser? El modo de aprender no es otro que poner los ojos en Jesús, que, como nos dice la carta a los Hebreos, es el que inicia y consuma la fe. El Jesús de los caminos, que levanta los ojos al cielo, contempla la vida desde una sensibilidad estrechamente vinculada con el Dios de entrañas compasivas, y por ello es su amor el que nutre sus sentidos. Esa sensibilidad contemplativa de Jesús que se nutre de sus diálogos con el Padre. Esos diálogos no significan aislamiento, no significan cultivo de una interioridad intimista, ni evasión de las durezas y angosturas que aprietan y hasta llegan a sofocar la vida de tantas personas, sino que significan en Jesús reconocimiento, adoración y entrega al Dios que se revela en el entramado ambiguo de la historia. Afectado Jesús por la vulnerabilidad humana y de modo singular por las situaciones y personas que son atropelladas, violentadas y agredidas, se despierta en Jesús un doble sentimiento que nos da luces también para cómo enfrentar los desafíos que hoy tenemos. El primer sentimiento es el de compasión, al ver y poner rostro a los que están vejados y abatidos. Pero hay otro, que es el de indignación ante las estructuras y sistemas que imposibilitan vivir a las víctimas y son evitables. Recordemos todos esa curación del leproso en el Evangelio de Marcos, donde Jesús dice el Evangelio que se indignó ante la situación, no ante el enfermo, sí ante las estructuras de pecado que marginaban y excluían a quienes padecían, en ese caso, esa enfermedad. Este modo de hacer introduce una radical transformación de la sensibilidad humana. Yo me voy a centrar en la mirada y la escucha, en esos dos sentidos. Los límites de tiempo me llevan también a centrar solamente en cómo mirar, cómo escuchar. Bueno, ¿cuáles son esas características que hoy necesitamos espabilar? Lo primero, una mirada y una escucha que sea vulnerable. Vulnerable no frágil, no débil. Vulnerable quiere decir que nos dejamos afectar, que nuestros oídos y nuestros ojos se dejan herir, se dejan afectar por quien padece soledad, abandono, enfermedad, falta de sentido, injusticia, marginación, exclusión. Se trata de recibir al otro, a la otra, como un huésped, dejando que la propia libertad
quede cuestionada y reaccionando con entrañas compasivas. Otra característica es una escucha y una mirada que se sitúa y que se coloca desde el privilegio epistemológico del oprimido, es decir, una escucha y una mirada que conoce las historias concretas, tangibles, de dolor e injusticia, de soledad y abandono, de marginación y exclusión, tal y como las experimenta quien las sufre. Ese es el privilegio epistemológico del oprimido. Aprender a escuchar y a sentir las cosas como las experimentamos, no nosotros, que a lo mejor estamos en una posición de bienestar, en una situación de, diríamos, de agradable, en una situación segura, etc., sino desde quien experimenta lo que sea, tal y como él o ella lo experimenta. En tercer lugar, también es una mirada y una escucha que implica la decisión consciente de entrar y pararnos intencionadamente con las personas para atenderlas con esmero, no como algo puntual, sino como un ejercicio sostenido de alteridad que hace posible la comunión. La mirada y la escucha requieren también silencio. Silencio para distanciarnos de las urgencias y para cultivar una atención exquisita a lo que se dice y a lo que se calla, a los gestos y a las actitudes. El silencio es el que hace posible la receptividad del otro como distinto, sin caer en estereotipos, prejuicios y discriminación. Permite también objetivar y no caer en las propias trampas trenzadas de evasión, omisión o justificación. Evita el silencio, evita interpretar antes de ser tocado por dentro y responder sin haber armonizado nuestro espíritu con el espíritu de Dios que late en cada realidad y cada persona. El silencio crea condiciones para ponerse en contacto con la fuente de vida y dejar que se transformen pensamientos y emociones que interfieren en nuestra mirada y nuestra escucha. La mirada y la escucha son también profundamente contextuales, es decir, no se ahorran los análisis de la realidad, valiéndose del concurso de las diferentes ciencias humanas que lo posibilitan, sin olvidar también las aproximaciones culturales. Pero no se paran ahí, sino que la comprensión adquirida es confrontada y discernida con el Evangelio para llegar a percibir compromisos concretos de transformación. Ver, juzgar y actuar, método que el Papa Francisco recupera como método que permite articular de modo sistemático la perspectiva creyente de ver la realidad, la asunción de criterios que provienen de la fe y la razón para su discernimiento y valoración con sentido crítico y, en consecuencia, la proyección del actuar como misioneros, discípulos de Cristo. También la escucha y la mirada para entrar en la realidad se hace, como decíamos al principio de la conferencia, con un sentir inteligente. Un sentir inteligente que, subrayando con ello, que no es que la inteligencia deba completarse con la sensibilidad, sino que el sentir es ya en sí mismo inteligente. El sentir inteligente lleva a hacerse cargo de la realidad, es decir, a comprenderla y a valorarla, pero también a cargar con la realidad la dimensión ética. Y por último, siguiendo lo que Ignacio Ellacuría nos enseñó, encargarse también de la realidad, esa dimensión práctica. Por último, la escucha y la mirada, para poder realmente adentrarnos en el mundo como Dios lo hace, implica también frecuentar el futuro. Es decir, como nos dice la famosa teoría ENU, teoría de liderazgo, es decir, ser capaces de hacer que germinen sueños, suscitar profecías y visiones, hacer florecer esperanzas, estimular la confianza, vendar heridas, entretejer relaciones,
resucitar una aurora de esperanza, aprender unos de otros y crear un imaginario positivo. Es decir, frecuentar el futuro. Mirada y escucha que además de empática es, por lo tanto, generativa, es decir, es capaz de conectar con la mejor posibilidad futura que quiere emerger en cada persona y en cada situación. Condición que hace posible esto, la confianza en los otros. Por último, esa mirada y esa escucha lleva necesariamente a comprometerse en erradicar el mal, desplegando ternura social, misericordia activa y compasión sociopolítica a través de la compasión y a través de la donación amorosa. La circularidad permanente entre compasión e indignación, como decíamos antes, impide tanto el asistencialismo como los reclamos ideológicos sin rostros, nombres, situaciones concretas o contexto. Hasta aquí la primera parte. Vamos a la segunda. Ser testigos de una extraordinaria singularidad. Como ven, separo la palabra extraordinaria. Sabemos bien que en este tiempo, la incertidumbre se ha hecho compañera de camino y a veces la hemos sentido y la seguimos sintiendo, muchas veces como peso y oscuridad. Habitar la incertidumbre, sin embargo, habitar el desarraigo y la fragilidad es igualmente una oportunidad. Aviva el sentido del peregrinaje como estilo de vida e invita a pensar más allá de lo conocido. Cuestiona la autosuficiencia y abre la puerta al reconocimiento de la común vulnerabilidad. Enfatiza esa necesidad que tenemos de ser casa unos para otros y que nos urge a vivirnos como seres y sujetos interdependientes y relacionales, a diseñar también, no solamente en las relaciones interpersonales, sino también en la vida social y política, nuevas formas de protección, abandonando un yo y un nosotros tan autocentrado como monstruoso. Los desafíos de este momento no son pocos. Vivimos, y lo sabemos bien, en sociedades heridas de sufrimiento, de desigualdad, de exclusión, de injusticia, golpeadas por la crisis financiera a nivel mundial, por el empobrecimiento radical de poblaciones enteras, por la violencia cotidiana, las guerras, el descuido consentido y programado del planeta, y podríamos seguir nombrando tantas venas abiertas que hay en nuestro mundo. Nuestras sociedades liberales, sociedades del rendimiento y paliativas, nos dice Chulhan, dejan continuamente víctimas en el camino. En ellas hay creencias arraigadas que contribuyen a las fracturas sanitarias, sociales y económicas que padecemos. El crecimiento es el fundamento del bienestar. Un consumo en expansión estimula el deseo y favorece la felicidad. La desigualdad es un fenómeno natural y no moral. Y la competencia, podemos añadir también el emprendimiento, son condiciones suficientes para la justicia social. Para quienes creemos en Jesús, la fe nos mueve a vivir a fondo lo humano y a introducirnos en el corazón de los desafíos, de todos estos desafíos, como fermento testimonial, una expresión del Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, mostrando, por lo tanto, un estilo de vida concreto y cotidiano semejante al de Cristo. No se trata de ser bichos raros, nos dice el mismo Papa Francisco, sino de atrevernos a ser distintos, a mostrar otros sueños que este mundo no ofrece. Los grandes desafíos en la construcción de las sociedades actuales reclaman sin duda estrategias políticas, económicas y sociales por parte de los gobiernos, las asociaciones ciudadanas, las instituciones, etc. Pero piden igualmente una nueva manera de vivir las rutinas y las pequeñas acciones diarias, reivindicando así el carácter político de la cotidianidad como fuerza que puede transformar las sociedades e impregnar de evangelio la vida social.
Ser creyentes en las sociedades actuales lleva a subvertir dinámicas, es decir, a mostrar con los hechos que resistimos a unos estilos de vida que nos dislocan, hieren y disgregan, causando sufrimiento y muerte, y afirmar, en cambio, otros que generan la vida y la sostienen, expresión de una ciudadanía diferente. La carta a los colosenses nos invita: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Ser testigos de la vida nueva que se nos ha dado y del peregrinaje en el que estamos embarcados hacia esa ciudad celeste no significa en modo alguno salir del mundo, sino justamente encarnarse y ser testigos de valores alternativos a la dominación e imposición, como son el abajamiento, el servicio y la valoración de cada persona, incluso por encima de sí mismo. De vivir también desviviéndonos como única manera de afirmar el amor que hace crecer y aleja de entender la existencia como apropiación y expropiación. Frente al paradigma que representa el himno de la Mec en Génesis 4, afirmar la vigencia de la caridad, 1 Corintios 13, trenzada de misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de perdón y comunión. Ser testigos de esperanza en este tiempo es acoger el desafío de consentir que se tambalee la consistencia con que enfrentamos la vida y nos orientamos en el acontecer cotidiano. Es decir, supone dejar atrás y reordenar los códigos de interpretación que tenemos de las cosas compartidas en la vida cotidiana. Es decir, dejar atrás y reordenar valores, actitudes, formas de actuar y de sentir y también de pensar, y disponernos, en cambio, a desear primero y a identificarnos después con otros que nacen de la experiencia de comunión con Dios. La provocación de Dios hoy a los cristianos es convertirnos en personas desplazadas, dejando atrás la estabilidad y la seguridad que ofrecen los lugares conocidos, para adentrarnos con humildad y osadía por sendas no transitadas, con una única confianza, la confianza en Dios y en su proyecto de amor, encarnado en su Hijo y alentado por su Espíritu. La buena noticia de este tiempo es que Dios nos llama a entender la vida como paradoja, siendo testigos de una extraordinaria singularidad, que en nada ha de confundirse con ser superhombres o supermujeres, porque no es extraordinaria, sino que es extraordinaria. Esto, a decir de la carta a Diogneto, que sabemos es un escrito de los primeros siglos cristianos, a decir de la carta a Diogneto, supone mostrar en la vida cotidiana un tenor peculiar de conducta admirable y por confesión de todo sorprendente, como los primeros cristianos. Es decir, diría Pedro Poveda, a vivir como todos, pero distintos. Él señala que esa distinción tiene que ver con vivirnos con la singularidad del Espíritu de Cristo. Los grupos marginales cristianos de los orígenes no compartieron muchos valores centrales y hegemónicos de sus sociedades, porque la fe en Cristo los llevó a afirmar en su vida otras creencias, otros modos de sentir, otros modos de hablar y de actuar. Esa difícil tensión supuso para ellos un ejercicio continuo de creatividad, en la que las identidades se negociaron en el ínter, en un difícil ejercicio de alteridad dialógica, no exenta de ambigüedades y necesitada siempre de discernimiento. Esa forma híbrida y paradójica habitan sus propias patrias como forasteros, como todos, pero distintos, resulta iluminadora para vivir en las sociedades actuales. Nos lleva a preguntarnos, ¿cuáles son esas formas paradójicas de vivir hoy que suscitan interrogantes sin imponer su significado o siguen invitando públicamente a otras personas a entrar en una dimensión más profunda de la realidad? ¿Cómo
Esas maneras de vivir, de amar, de disfrutar, de trabajar, de vivir en familia, remiten y confrontan a los hombres y mujeres actuales con la realidad de Dios revelada en Cristo, muerto y resucitado, y son, por lo tanto, anuncio del reino. El principal obstáculo para vivirnos de esta manera paradójica, con este estilo que es vivir esa extraordinaria singularidad, lo ordinario, vivido con ese plus que marca el estar unidos y vivir como Cristo, el principal obstáculo, digo, es el gris pragmatismo de la vida cotidiana. Lo dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. El acomodamiento, dirá la carta a los romanos, al mundo y a sus criterios. Sin embargo, como el Papa Francisco nos dice, la mediocridad no puede ser una excusa para lanzarnos con intrepidez a ser testigos del resucitado. La misión es un estímulo constante para desplazarnos medio palmo y para vivir la humildad de este medio palmo. Esto nos lleva a creer en la fuerza de transformación que tiene la vida cotidiana, los pequeños pasos que propician reconocimiento, inclusión, amparo, generosidad. En realidad estamos hablando de que es un cambio intensivo más que progresivo. Medio palmo de profundidad, nos dice Esquirol, y todo sería diferente. El desplazamiento recrea la mirada, aporta una perspectiva nueva, resignifica el vivir de otra manera y compromete con el cambio. Ese desplazamiento, por mínimo que sea, nos recrea en el modo de situarnos en la vida. Las historias de los testigos de la fe comunican esa sabiduría. Abraham se desplaza para ver y mirar el cielo y contar las estrellas si puede, caminando con confianza hasta llegar a ser un gran pueblo. Moisés se desvía más allá del desierto para encontrarse con el Dios que le invita a liderar un camino de liberación de su pueblo. Jesús se desplaza constantemente y llega a las otras orillas, donde se encuentra con endemoniados, enfermos, extranjeros, y los invita a formar parte de la casa común, de la mesa compartida del reino. Frente a una cultura globalizada, caracterizada por la constante irrupción de nuevos estímulos y en la que se aprecia por encima de todo la novedad, la excitación ante lo nuevo, que además se convierte en mercancía, esta gran crisis mundial en la que nos encontramos inmersos nos está dando la oportunidad de descubrir valor en lo discreto, en lo no excitante, en lo ordinario. Emergen paradojas que invitan a preguntarse y a ir más allá. En lo pequeño hay grandeza, en lo repetitivo hay novedad, en la cotidianidad acontece lo extraordinario, en lo extraño hay bendición. Se abre así la oportunidad de una nueva mirada que nos humaniza y descubre caminos nuevos de compromiso con el mundo. ¿Cuáles son esos estilos cotidianos capaces de recrear la fraternidad, la humanidad? Lo primero, ser afectados por la realidad. Necesitamos reaprender a sentir que sentimos. La vulnerabilidad como camino nos reabre a la apertura del sentir y nos descubre que el ser humano es un ser afectado, un ser conmovido, que tiene capacidad para recibir. Es verdad que en nuestras sociedades neoliberales necesitamos precisar y delimitar de qué sentir estamos hablando. No estamos hablando de un simple bienestar emocional, que en nada significa una crítica al sistema social injusto y tantas veces depredador. No se trata tampoco de una atención exclusiva a los propios estados anímicos, ayudándonos, como nos dicen algunos autores, ayudándonos incluso de entrenadores motivacionales que se encargan de que no aflore el descontento y mucho menos el enojo. El sentir del que estamos hablando es completamente
diferente. Se trata de ampliar nuestra capacidad de recibir a los otros que son diferentes a nosotros, a aquellos otros vulnerables, igual que nosotros. Pero también se trata de permitir especialmente que los que han sido vulnerados nos afecten y nos toquen el corazón. Esta amplitud del sentir, que va de la piel al corazón y del corazón hasta la piel, se convierte en un motor de acción, en movimiento que lleva necesariamente a responder y hacernos responsables de la situación de los otros, y que conduce a amparar, a dar hospitalidad, a curar, a hacernos responsables junto con los otros. No es posible construir nuestras sociedades al margen del dolor y el sufrimiento. Nos dice el Papa Francisco en la Fratelli Tutti, todo este dolor y sufrimiento que vivimos en nuestras sociedades nos debe indignar, hasta hacernos bajar de nuestra serenidad para alterarnos por el sufrimiento humano. La tradición cristiana presenta a Jesús siendo testigo y maestro en esta andadura. Todos recordamos muy bien cómo en diferentes momentos de los evangelios dice que a Jesús se le conmovieron las entrañas. Este sentimiento que brota ante las situaciones que padecen las personas, situaciones de adversidad, de infortunio, de pobreza, de injusticia. Así lo presentan los evangelios. Desde la experiencia de Jesús cobra una luz muy potente la necesidad de aprender a sentir que sentimos y hacerlo desde el amor, la bondad y la compasión. Solo desde el reverso de la historia es posible reaprender a sentir que sentimos y hacernos responsables de toda vida humana. Si este aprender a sentir no lo hacemos desde el reverso de la historia, desde más atrás, desde más abajo, no será posible caminar con todos juntos hacia adelante. Siempre quedará alguien atrás. Este profundo sentimiento que conlleva pasividad lleva también a Jesús a reaccionar ante la vulnerabilidad con acciones concretas, tangibles y liberadoras ante cualquier situación que se le presenta. Jesús devuelve la vista, da de comer a la muchedumbre hambrienta, sana a la mujer con flujo de sangre irregular. Es decir, Jesús se encarga de la realidad, pero carga también con ella y ofrece respuestas de amor y de compasión solidaria que restañan la dignidad de cada sujeto. Acciones que además restauran las relaciones sociales y religiosas, encaminándolas a ser mesa compartida y fraternidad universal. Con él aprendamos que ser humanos es ser afectados, ser conmovidos. Significa pasividad y acción, recibimiento, respuesta y responsabilidad. En las sociedades actuales, determinadas condiciones provenientes de la naturaleza o de los sistemas sociales, culturales, económicos, políticos o religiosos amenazan y agudizan la común vulnerabilidad original y constitutiva de todo ser humano y exponen a los individuos a situaciones de desprotección, de precarización, de desprecio, de falta de reconocimiento. La falibilidad humana hace que el mal sea posible y, por tanto, el sujeto puede vulnerar y obrar el mal. Puede equivocarse y fracasar tanto en sus proyectos personales como en los proyectos de vida buena para la humanidad. Ahora bien, también el ser humano vulnerable es capacidad de comunión y solidaridad. En la complejidad de la vida cotidiana, lo sabemos bien, la vulnerabilidad se experimenta como condición que hace posible tanto el amor como la violencia. De ahí que no basta con decir que ser vulnerable es constitutivo de la humanidad, sino que es determinante el modo de posicionarnos ante la vulnerabilidad, la propia y la de los demás, así como también el tipo de relaciones que establecemos. La vulnerabilidad propia y la de los otros reclama una elección ética que lleva a amparar, a proteger y amar. Ante la desnudez y la herida,
El imperativo ético es elegir libremente padecer la alteridad del otro, que me conmueve y que cual bisturí me abre al gozo o al sufrimiento. Padecer la alteridad del otro, que lleva a ampliar la capacidad de sentir y a comprometerse transformando los procesos de vulneración en las sociedades actuales. Lo contrario a esto, es decir, la indiferencia frente al sufrimiento ajeno y cruzarse de brazos frente al otro vulnerable, es negar la vulnerabilidad y ser, de hecho, profundamente inhumanos. Segundo, cultivar la interdependencia. La dependencia como vulnerabilidad forma parte, decíamos, de nuestra condición humana. Somos frágiles y nos necesitamos para sobrevivir, para crecer y para desplegarnos no solo como individuos, sino también para construir sociedades más justas, solidarias y ecológicas, y para formar comunidades de fe que se abren al aliento del espíritu en la brega cotidiana por hacer del mundo una nueva creación. La posibilidad, por tanto, de llegar a ser plenamente humanos implica, con todo lo que ello implica, no es una tarea individualista, sino que es una tarea comunitaria y supone ser capaces de establecer relaciones interdependientes. El Papa Francisco nos dice: nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros para que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos y todas las voces, más allá de las fronteras que hemos creado. Cómo vivir y crecer generando y fortaleciendo redes de reciprocidad e interdependencia. ¿Cuáles son esos hilos para tejer esa urdimbre de un compromiso creyente interdependiente en la vida cotidiana? El primero de ellos es el reconocimiento. ¿Qué queremos decir con ello? Significa creer firmemente que el otro es un ser libre, dignificado, que plasma su propia vida en cooperación y en reciprocidad con otros y que en ningún modo puede ser modelado de forma pasiva o manejado por todos a la manera de un animal de rebaño. Así se expresa Martha Nussbaum. Cada ser humano es un fin en sí mismo y nunca un objeto, sino sujetos dignos de atención y puestos en condiciones de vivir una vida realmente humana. El reconocimiento supone la convicción de que los seres humanos son y somos sujetos con capacidades humanas. Es decir, cada persona y toda persona es realmente capaz de hacer y de ser de acuerdo, nos dice Martha Nussbaum, con una idea intuitiva de la vida que corresponde a la dignidad del ser humano. Por ello, no es posible las relaciones personales, sociales, culturales y religiosas que sean dictatoriales acerca del bien, dejando a los individuos un importante espacio para hacer tipos de elección, para hacer afiliaciones significativas, para desarrollar y ejercer las propias potencialidades humanas. Todos los encuentros de Jesús en los Evangelios son un ejercicio de reconocimiento a cada sujeto en sus potencialidades y capacidades. Jesús no mira a la gente como un objeto de ayuda, porque entonces habría proyectado sobre ellos su voluntad de dominio. Lo que hace Jesús con cada hombre y cada mujer es ver más allá que su fragilidad, que su necesidad, que su padecimiento. Jesús les restituye y repara la dignidad, reconociendo en ellos dignidad y verdad. Podemos poner tantos ejemplos, pero ahí está esa viuda pobre en el Evangelio de Lucas, que Jesús ve en ella no solamente a una pobre mujer que echa un par de moneditas, sino que hace de ella un modelo de redistribución de los bienes, de preocupación por el bien común, de dar todo lo que tiene, no solamente aquello que le sobra. La capacidad de agradecer es uno de los ingredientes fundamentales del reconocimiento. ¿Qué implica esta capacidad de agradecer? Implica recibir, ofrecer y recibir el don que cada persona es. Darse tiempo para percibir,
tomar conciencia y descubrir el regalo que es cada persona, apreciar y potenciar las distintas capacidades, habilidades, roles y funciones y reconocer en el otro, además, el rostro de Dios y expresar simple y sencillamente un gracias a cada uno y a cada una, de manera abierta, directa, sincera. En lugar de tantas palabras tóxicas a las que cada día escuchamos en nuestros medios cotidianos, en lugar de tanta palabra tóxica que conlleva desprecio y maldecirnos, el ejercicio del reconocimiento lleva a bendecirnos, a bien decir del otro, a hablar bien de los otros. Un bien bastante escaso, digo, de hablar bien de los otros, un bien bastante escaso en nuestras sociedades. Podríamos decir que esta es una expresión más de vivir en actitud y en ejercicio constante de agradecimiento, que conlleva claramente vivir reconciliados con nosotros mismos y no exiliados ni enemistados con los otros. El segundo hilo es la responsabilidad. El primero era el reconocimiento para tejer esa interdependencia, el segundo es la responsabilidad. En esta coyuntura que vivimos necesitamos responder en primera persona, singular y plural, hoy a la pregunta de Caín: ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? El seguimiento de Jesús nos lleva a no eludir y a no inmunizarnos ante esta cuestión, sino a responder desactivando la indiferencia, el descuido y la pasividad, y acogiendo la responsabilidad como un estilo de vida personal y social. La Laudato Si nos dice: tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo. Vivimos en sociedades que narcotizan inmediatamente la urgencia de respuesta ante la necesidad del otro y se ocupan de inocular mensajes y creencias que tranquilizan las conciencias. No es mi obligación, es su problema. Son los políticos los que tienen que hacer. Testimonio de ello, nos dice el Papa Francisco, es el egoísmo cotidiano que está en el fondo de tantas guerras e injusticias. Muchos hombres, nos dice, y mujeres, mueren a manos de hermanos y hermanas que no saben reconocerse como tales, es decir, como seres hechos para la reciprocidad, para la comunión y para el don. Ante los gritos de los innumerables náufragos en nuestras sociedades, asistimos a una continua delegación de responsabilidades, con las consiguientes consecuencias: la ocultación de las personas en situaciones vulnerables y vulneradas, la desaparición de la solidaridad responsable, etc. Las sociedades neoliberales y del rendimiento son como grandes superpetroleros que no piensan en salvar vidas, sino en navegar hacia adelante. Jesús nos propone un modelo para salir al encuentro y para vivirnos de una manera diferente. Lo conocemos todos muy bien, es el buen samaritano. Jesús propone a esta figura como icono de quien ve y reconoce al hombre herido y se hace responsable de su situación, quedando como rehén de él ante su vulnerabilidad expuesta. Con su manera de actuar, este buen samaritano actúa y reacciona ante ese extranjero, mostrando eso que Adela Cortina llama o la obligación que tenemos unos hacia otros. Ella la define así, esa obligación que nace cuando descubrimos que estamos ligados unos a otros y por eso estamos mutuamente obligados. Estamos ligados y estamos mutuamente obligados. Los otros, nos dice la autora, son para nosotros carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre. Y por eso nuestra vida no puede ser buena sin compartir con ellos la ternura y el consuelo, la esperanza y el sentido. Es el descubrimiento de ese vínculo misterioso, ese vínculo que nos une
a todos y a todas, independientemente de nuestra edad, independientemente de nuestra nacionalidad, independientemente de nuestra profesión, independientemente de nuestras creencias. Es el descubrimiento de ese vínculo misterioso el que lleva a compartir lo que no puede exigirse como un derecho ni darse como un deber, porque entra en el ancho camino de la gratuidad. Estamos, por tanto, invitados a cultivar y a ejercer una resolución en las sociedades actuales. Lo contrario a esto, es decir, la indiferencia frente al sufrimiento ajeno y cruzarse de brazos frente al otro vulnerable, es negar la vulnerabilidad y ser, de hecho, profundamente inhumanos. Segundo, cultivar la interdependencia. La dependencia como vulnerabilidad forma parte, decíamos, de nuestra condición humana. Somos frágiles y nos necesitamos para sobrevivir, para crecer y para desplegarnos no solo como individuos, sino también para construir sociedades más justas, solidarias y ecológicas, y para formar comunidades de fe que se abren al aliento del espíritu en la brega cotidiana por hacer del mundo una nueva creación. La posibilidad, por tanto, de llegar a ser plenamente humanos implica, con todo lo que ello implica, no es una tarea individualista, sino que es una tarea comunitaria y supone ser capaces de establecer relaciones interdependientes. El Papa Francisco nos dice: nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros para que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos y todas las voces, más allá de las fronteras que hemos creado. Cómo vivir y crecer generando y fortaleciendo redes de reciprocidad e interdependencia. ¿Cuáles son esos hilos para tejer esa urdimbre de un compromiso creyente interdependiente en la vida cotidiana? El primero de ellos es el reconocimiento. ¿Qué queremos decir con ello? Significa creer firmemente que el otro es un ser libre, dignificado, que plasma su propia vida en cooperación y en reciprocidad con otros y que en ningún modo puede ser modelado de forma pasiva o manejado por todos a la manera de un animal de rebaño. Así se expresa Martha Nussbaum. Cada ser humano es un fin en sí mismo y nunca un objeto, sino sujetos dignos de atención y puestos en condiciones de vivir una vida realmente humana. El reconocimiento supone la convicción de que los seres humanos son y somos sujetos con capacidades humanas. Es decir, cada persona y toda persona es realmente capaz de hacer y de ser de acuerdo, nos dice Martha Nussbaum, con una idea intuitiva de la vida que corresponde a la dignidad del ser humano. Por ello, no es posible las relaciones personales, sociales, culturales y religiosas que sean dictatoriales acerca del bien, dejando a los individuos un importante espacio para hacer tipos de elección, para hacer afiliaciones significativas, para desarrollar y ejercer las propias potencialidades humanas. Todos los encuentros de Jesús en los Evangelios son un ejercicio de reconocimiento a cada sujeto en sus potencialidades y capacidades. Jesús no mira a la gente como un objeto de ayuda, porque entonces habría proyectado sobre ellos su voluntad de dominio. Lo que hace Jesús con cada hombre y cada mujer es ver más allá que su fragilidad, que su necesidad, que su padecimiento. Jesús les restituye y repara la dignidad, reconociendo en ellos dignidad y verdad. Podemos poner tantos ejemplos, pero ahí está esa viuda pobre en el Evangelio de Lucas, que Jesús ve en ella no solamente a una pobre mujer que echa un par de moneditas, sino que hace de ella un modelo de redistribución de los bienes, de preocupación por el bien común, de dar todo lo que tiene, no solamente aquello que le sobra. La capacidad de agradecer es uno de los ingredientes fundamentales del reconocimiento.
¿Qué implica esta capacidad de agradecer? Implica recibir, ofrecer y recibir el don que cada persona es. Darse tiempo para percibir, tomar consciencia y descubrir el regalo que es cada persona. Apreciar y potenciar las distintas capacidades, habilidades, roles y funciones y reconocer en el otro, además, el rostro de Dios y expresar simple y sencillamente un gracias a cada uno y a cada una, de manera abierta, directa, sincera. En lugar de tantas palabras tóxicas a las que cada día escuchamos en nuestros medios cotidianos, en lugar de tanta palabra tóxica que conlleva desprecio y maldecirnos, el ejercicio del reconocimiento lleva a bendecirnos, a bien decir del otro, a hablar bien de los otros. Un bien bastante escaso, digo, de hablar bien de los otros, un bien bastante escaso en nuestras sociedades. Podríamos decir que esta es una expresión más de vivir en actitud y en ejercicio constante de agradecimiento, que conlleva claramente vivir reconciliados con nosotros mismos y no exiliados ni enemistados con los otros. El segundo hilo es la responsabilidad. El primero era el reconocimiento para tejer esa interdependencia, el segundo es la responsabilidad. En esta coyuntura que vivimos necesitamos responder en primera persona, singular y plural, hoy a la pregunta de Caín: ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? El seguimiento de Jesús nos lleva a no eludir y a no inmunizarnos ante esta cuestión, sino a responder desactivando la indiferencia, el descuido y la pasividad, y acogiendo la responsabilidad como un estilo de vida personal y social. La Laudato Si nos dice: tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo. Vivimos en sociedades que narcotizan inmediatamente la urgencia de respuesta ante la necesidad del otro y se ocupan de inocular mensajes y creencias que tranquilizan las conciencias. No es mi obligación, es su problema. Son los políticos los que tienen que hacer. Testimonio de ello, nos dice el Papa Francisco, es el egoísmo cotidiano que está en el fondo de tantas guerras e injusticias. Muchos hombres, nos dice, y mujeres mueren a manos de hermanos y hermanas que no saben reconocerse como tales, es decir, como seres hechos para la reciprocidad, para la comunión y para el don. Ante los gritos de los innumerables náufragos en nuestras sociedades, asistimos a una continua delegación de responsabilidades, con las consiguientes consecuencias: la ocultación de las personas en situaciones vulnerables y vulneradas, la desaparición de la solidaridad responsable, etc. Las sociedades neoliberales y del rendimiento son como grandes superpetroleros que no piensan en salvar vidas, sino en navegar hacia adelante. Jesús nos propone un modelo para salir al encuentro y para vivirnos de una manera diferente. Lo conocemos todos muy bien, es el buen samaritano. Jesús propone a esta figura como icono de quien ve y reconoce al hombre herido y se hace responsable de su situación, quedando como rehén de él ante su vulnerabilidad expuesta. Con su manera de actuar, este buen samaritano actúa y reacciona ante ese extranjero, mostrando eso que Adela Cortina llama o la obligación que tenemos unos hacia otros. Ella la define así, esa obligación que nace cuando descubrimos que estamos ligados unos a otros y por eso estamos mutuamente obligados. Estamos ligados y estamos mutuamente obligados. Los otros, nos dice la autora, son para nosotros carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre.
Y por eso nuestra vida no puede ser buena sin compartir con ellos la ternura y el consuelo, la esperanza y el sentido. Es el descubrimiento de ese vínculo misterioso, ese vínculo que nos une a todos y a todas, independientemente de nuestra edad, independientemente de nuestra nacionalidad, independientemente de nuestra profesión, independientemente de nuestras creencias. Es el descubrimiento de ese vínculo misterioso el que lleva a compartir lo que no puede exigirse como un derecho ni darse como un deber, porque entra en el ancho camino de la gratuidad. Estamos, por tanto, invitados a cultivar y a ejercer una responsabilidad agraciada, expresión de Torres Queiruga, una responsabilidad agraciada que significa que no es de titanes, ni tampoco de esclavos, sino simple y llanamente de hijos e hijas. El vínculo que nos une es que somos hijos e hijas de un Padre que nos ama profundamente, que somos criaturas amadas e hijos agraciados por su amor. Ese amor que nos hace hermanos y hermanas y que nos hace posible vivir y comunicar esperanza. El Dios de la creación, de la alianza y de la encarnación tiene, decíamos al principio, tiene esperanza en el ser humano, tiene fe en el mundo, que es obra de su amor. Le ha encargado una misión, esa misión que significa que Dios nos necesita. Es importante que podamos llegar a cultivar una esperanza solidaria, una esperanza que es verdadera solo porque es coesperanza. No hay más futuro que aquel que seamos capaces de alcanzar con los otros y para los otros. Nadie se salva solo. Por último, y voy terminando ya y dejaré ya el tercer punto, cultivar la ecodependencia. Simplemente apuntar algo de esto. El desafío de este momento es pasar de ecosistemas centrados en el bienestar del propio yo a ecosistemas que se preocupan del bienestar de todos y del cosmos y que evidencian que somos parte de la naturaleza y estamos interpenetrados. Esto nos lleva a cuestionar modelos de desarrollo, de producción y de consumo, nos dice la Laudato Si, los cuales han provocado deterioro de la naturaleza, desigualdad económica e injusticia social. Frente a la globalización del paradigma tecnocrático, es urgente desplegar otro paradigma que se nutra de una espiritualidad ecológica integral, espiritualidad del cuidado de la casa común. El Papa Francisco nos invita a una conversión ecológica, es decir, a mirar con atención y a examinar lo que está pasando en la casa común, en la biosfera y también en las dinámicas sociales y en cada persona. Y desde ahí hacer caminos de reconciliación con la creación. ¿Qué se requiere para esto? Descentramiento, es decir, pasar de un antropocentrismo a vernos hombres y mujeres ecodependientes en la biosfera. Necesitamos aprender con la reflexión y también con la praxis a ejercer este tipo de descentramiento. Esta conversión nos lleva, voy a ir solamente enumerando, nos lleva a escuchar el clamor de la tierra y el clamor de los pobres. Nos lleva también a alentar un estilo de vida profético y contemplativo, capaz de gozar profundamente sin obsesionarnos por el consumo y evitando esa dinámica de dominio y de mera acumulación de placeres. En tercer lugar, ejercitarnos en una mirada contemplativa llena de admiración y agradecida ante toda la belleza de nuestro planeta, que aprecie y valore también el don de cada persona en sí misma y en los bienes que Dios como regalo nos da en la naturaleza. Y por último, a dedicar también tiempo para recuperar la armonía con la creación, para reflexionar acerca de nuestro estilo de vida y nuestros ideales y para contemplar al Creador que vive entre nosotros y en todo eso que nos rodea.
Desde aquí, simplemente, apunto que en esta ecodependencia forma una parte muy importante el cuidado. El cuidado es uno de los imperativos también éticos de nuestro momento. Ese cuidado que implica prestar atención, que implica desvelo y solicitud por los otros, que implica también, como decíamos hace un momento, estar descentrados de nosotros y que significa también el introducirnos en esa dinámica de urgencia que todo cuidado lleva en sí y que no admite un mañana por respuesta. El cuidado significa no solo preocuparse, sino también ocuparse. Ocuparse de los otros, aliviar el peso y ofrecer gestos, acciones y palabras de aliento que conforten, que fortalezcan, que consuelen, que estimulen, en lugar de palabras, como nos dice también la Fratelli Tutti, que humillan, que entristecen, que irritan y que desprecian. Necesitamos cuidado en nuestras sociedades, un cuidado que no es solamente un cuidado interpersonal. Es importante también recuperar el sentido político también del cuidado. La espiritualidad del cuidado nos lleva a comprometernos en la brega por los derechos cívicos, esos derechos que hacen posible que todos los ciudadanos puedan ser bien cuidados y que nadie en su fragilidad sea desasistido. Pasar, como nos dicen algunos autores, pasar de la ciudadanía a la cuidadanía. Y esto implica poner en el centro de la organización social la sostenibilidad de la vida y el cuidado como una categoría relacional y política sin la cual la vida no es posible. Dejamos para otro momento el ser también comunidades que disciernen. Todos estos elementos que hemos dicho nos ponen, como les pasó también a los primeros hombres y mujeres cristianos, en una situación de discernimiento que no es solamente personal, sino que es un discernimiento en común. Esa invitación a implicarnos y a complicarnos la vida, el compromiso por sociedades más justas, más fraternas y más solidarias, nos lleva a este ejercicio. Bien, pues hasta aquí mi intervención. Disculpen porque creo que me he alargado un poquito más de lo que estaba previsto y muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Elisa, por este rato que nos ha ayudado a acrecentar en nosotros y en nosotras el anhelo del reino de Dios. Aquí. Gracias. Tengo 3 preguntas. No sé, mientras tanto, si Pepi está recogiendo alguna más, Carmen María también, pero vamos a ir empezando porque a las 7:15 más o menos pueda subir Mari Carmen, ¿vale? Muy bien. Una pregunta es, ¿cómo incorporar en nuestras comunidades una práctica contemplativa que nos lleve a una mayor afectación que implique nuestra mente y el corazón? Un mayor sentir inteligente. Igual sí, ¿no? ¿O prefieres que lea estas 3 y en función de si podemos redondear? ¿No? Es distinta. Vale, sí. Esta. Vivir conectados en el momento presente, mirar, escuchar, vivir desde el carisma, la vocación, cómo tomar conciencia, compromiso de testimoniar la experiencia personal del encuentro con Jesús. Bueno, esta se ve. Bueno, yo creo que en parte lo que voy a decir va a ser retomar cosas de las que ya he ido expresando, ¿no? ¿Cómo introducir esa práctica contemplativa? Bueno, yo antes creo que esa práctica contemplativa tiene que ver con cómo miramos, cómo escuchamos, cómo nos dejamos tocar por la realidad. Entonces, es una escucha que ciertamente es una escucha atenta de cada persona, de cada realidad. A veces podemos pensar
que ese dejarnos afectar tiene que ser por grandes cosas, no, es en la vida cotidiana, es que yo me encuentro con un vecino y me encuentro en la escalera, en el ascensor, en el metro o en cualquier otro lugar. ¿Cómo miro a esa persona? ¿Cómo la estoy mirando? ¿Qué me está llegando de ella? ¿Cómo soy sensible a las palabras, a los silencios, a los gestos? ¿Cómo aquello que importa para la persona que tengo delante, soy capaz de captarlo, de darme cuenta de ello? Esto es lo que hace, es decir, el sentir es inteligente. Hasta ahora pensábamos que esto de sentir es estoy a gusto, no estoy a gusto, pero en realidad el sentir inteligente es que con los sentidos y con el modo de sentir la realidad, yo la comprendo. La compasión es un modo de comprender la realidad. No solamente es el análisis teórico, sino que es esa compasión, es estar alegres con las alegrías de los otros, ese sentir el dolor ajeno como si fuera propio. Esa es una manera de conocer la realidad. Y esa manera de conocer la realidad me implica en ella y me lleva también a transformarla. Entonces, bueno, yo me remitiría a cosas que ya he dicho, ahora he estado diciendo así de una manera muy concreta. Yo creo que hay que reconocer la importancia de lo cotidiano. Todos sabemos muy bien que muchas veces, y seguramente lo hemos hecho tantas veces, o al menos alguna, el decir, vamos a ver, ¿a quién miro? ¿A quién no miro? Basta con que yo me haga esa pregunta para darme cuenta de si me dejo o no afectar por las personas y la realidad. Claro, uno puede decir y puede pensar, yo me dejo afectar por tal, tal, tal. Y dice, ¿y quiénes son los tales por los cuales tú te afectas? Dice, son mis amigos, son mis conocidos, son los que me caen bien. Bueno, pues en esto que veníamos diciendo ahora, se trata de ponernos a ejercitarnos en un dejar que nos toque la realidad también de aquellos que me pisan el pie, también de aquellos que me resultan antipáticos, también de aquellos que no comparten ideas conmigo, etc., ¿no? Bueno, pues ¿a quién miro? ¿A quién no miro? ¿A quién escucho? ¿A quién no escucho? ¿Cuántos ruidos tengo a la hora de escuchar? ¿Realmente estoy comprendiendo lo que la persona me está diciendo? Bueno, yo creo que esa práctica contemplativa tiene que ver con esto y tiene que ver con otro elemento. Para poder dejar que la vida me afecte, necesito no estar metido en la urgencia de hacer, sino también de reservar esos espacios de silencio. Acordaros que decíamos antes cómo el silencio es condición para la receptividad. Porque claro, cuando vamos con tanto ruido dentro, es imposible que los otros me afecten, que los otros me toquen. Y para eso es necesario cambiar nuestras miradas y nuestros oídos también. Yo diría eso. Sí. Aquí está, desde mirar y escuchar, cómo hacer para no dejarnos afectar por la negatividad del otro. Esta es una pregunta del millón, ¿eh? No dejarnos afectar por por la parte negativa del otro. A ver, si nosotros, o sea, ¿qué diría yo? ¿Cómo nos mira Dios? ¿Cómo nos mira Dios? No se trata de que pensemos que todo aquello que hacemos, todo aquello que vivimos, todo aquello que pensamos, lo hacemos siempre bien y estamos siempre a tono. No se trata de no darnos cuenta de la realidad que somos. Una realidad, decíamos antes, que somos vulnerables. Vulnerables quiere decir que estamos heridos y podemos herir. Y nos pueden herir. Esta es una realidad. Ahora bien, ¿cómo no dejarnos atrapar por esa negatividad? Quizá lo que necesitamos es espabilar esa escucha generativa de la que yo antes hablaba. Es decir, ¿cómo mira Jesús
a las personas. Voy a poner un ejemplo. Cuando Jesús llama a sus discípulos, dice el Evangelio, le dice a Pedro, dice que los vio y les dijo, yo te haré pescador de hombres, ¿no? Esa mirada de Jesús. Vamos a ver, Pedro pues sería como nosotros, unas veces acertaría, otras veces no, nos lo presentan siempre así también un poco los evangelios, un poco impulsivo muchas veces, etcétera, y dice cosas a veces que hacen daño, que no, cosas que al mismo Jesús dice, es que no me entiendes nada, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que hace Jesús con él? Lo que Jesús ve es la semilla que está ya en esa persona por germinar. Claro, ¿a dónde se dirige mi mirada? ¿A dónde se dirige? Pues dirígete no a esta parte, sino dirígete a aquello que ya está en la persona y que está esperando por alumbrar. Es un ejercicio continuo, esto nos llevaría a una charla solamente dedicada a esto, pero dices, ¿qué es posible? Yo digo, claro que es posible ensayarse en decir, ¿qué hay de bueno en la otra persona? ¿Cuántas veces nos ensayamos en esto? ¿Cuántas veces yo me paro ante alguien y digo, mira, yo ya sé que de esta persona yo siempre me fijo en esta parte? Bueno, hay un ejercicio responsable y libre de decir, vale, esto ya lo sé, voy a ensayarme en buscar y en reconocer dónde está el aliento de vida que late en esta persona. Dice el libro de la sabiduría que nada ni nadie existiría si no llevara el aliento de Dios. A veces está opaco, a veces lo ocultamos un poquito, pero ese aliento de vida en plenitud está dentro de cada uno. Y hay semillas y brotes que alumbran esa vida en lo cotidiano. Dice, ¿qué hay que hacer? Pues dice, si yo me voy siempre para aquí, pues digo, pues ahora para aquí. Pues esto es una decisión. No sé si tengo recetas, pero esto es lo que en este momento yo podría decir. ¿Cómo generar un cambio de conciencia a gran escala? ¿Qué valores se han perdido en la actualidad? No, ¿cómo generar un cambio de conciencia a gran escala? ¿Qué valores se han perdido en la actualidad? ¿Cree que toda la sociedad de juventud son personas auténticas? Bueno, un poquito todo. Y está es agradecida por su conferencia ante el alejamiento de muchas personas de la Iglesia Católica. Hay una corriente de un nuevo posicionamiento contemplativo que hace que cada persona se silencie, se sane y desde ahí, persona a persona, van formando más comunidades de paz y amor. Bueno, sí. Son estas. Vale, esta otra es... Sí, la esperanza para nosotros. La esperanza para nosotros, nosotras, está en Dios. ¿Cómo puede Dios tener esperanza en nosotros y nosotras? La esperanza que ya nos conlleva la empatía. Y después hay una que hace referencia a lo que se ha quedado pendiente de la parte 3 y otra que solicita si se pondrá a disposición la conferencia para poderla saborear mejor, ¿no? Con tranquilidad. Eso, parando. Se puede parar, como la graban, se puede parar la conferencia y dice, hoy me tocan 5 minutos y sigo a lo siguiente. Bueno, los valores que se han perdido en la actualidad creo que los he ido enumerando a lo largo de la conferencia, al menos en lo que mi humilde visión, parcial sin duda, puede detectar con la ayuda de otras muchas personas que sobre esto piensan, ¿no? Pero bueno, no voy a repetir, creo, a lo mejor en ese revisionar podemos estar ahí. Pero a mí hay un valor que se ha perdido, no sé si se ha perdido o no se ha perdido. Lo que sí me parece, y es lo que antes he dicho, necesitamos reaprender a sentir. Necesitamos reaprender a sentir. Pasamos por las calles y no vemos a las personas, no vemos a quien está pidiendo en una esquina.
no nos enteramos o simplemente escuchamos de pasada las realidades. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué está pasando en el otro lado? Bueno, necesitamos reaprender a sentir que sentimos, porque esto es constitutivo de nuestro ser humanos. Entonces, me parece que para mí resume muchas de las cosas que antes he dicho, ¿no? Esto, no sé si entiendo bien, cree que toda la sociedad de juventud son personas auténticas, que los jóvenes... Bueno, pues yo creo que sí. Yo creo que, por supuesto, que lo son. Es como decía antes, necesitamos ejercitarnos en la mutua confianza. En la mutua confianza. Nos necesitamos mutuamente. Nos necesitamos los mayores, nos necesitamos los jóvenes, nos necesitamos los intermedios. Construir estas sociedades tan complejas, tan difíciles, con tantos desafíos, implica que todos y todas nos necesitamos. Yo creo que esta es una confianza básica. Es una confianza básica. Entonces, ¿son personas auténticas? Bueno, la autenticidad en la medida en la que cada uno de nosotros lo somos. Entonces yo digo, el mensaje, nos necesitamos mutuamente. Estamos en la misma barca. ¿Qué es lo que queremos? Queremos que nuestras sociedades, todos y todas, podamos vivir y vivir en plenitud. Podamos tener trabajo, podamos tener en nuestras familias situaciones que nos ayuden a caminar. Necesitamos, bueno, no voy a hacer ahora yo todo el elenco, pero nos necesitamos. Somos interdependientes. Desde ahí me parece que ojalá también esa esperanza que alguien preguntaba también por aquí sobre la esperanza. Bueno, Dios sí espera de nosotros. Esto necesitamos pensarlos. Dios nos ha confiado la tierra en la que vivimos, el planeta en el que estamos. Nos lo ha confiado. Somos las manos y los pies y el corazón de Dios en lo concreto de la historia. Y Dios nos necesita. Dice, ¿pero cómo nos va a necesitar Dios? Dice, sí, nos necesita. Y ha decidido dejarnos un encargo, y ese encargo nos lo da. ¿Qué pasa? Que también fallamos, pero Dios no se queda en la parte negativa, Dios no se queda en nuestra parte negativa, sino que una y otra vez sigue apostando por nosotros, sigue confiándonos la vida, sigue confiándonos a las personas, sigue confiando en que ese reino de amor que Jesús nos anunció y vivió, ese reino se siga haciendo realidad en el aquí y ahora de lo concreto que nos toca vivir en nuestras sociedades a estos que hoy estamos. Muchísimas gracias, Elisa. Mira, nosotros estamos tan agradecidos a que hayas venido a clausurar el centenario de la celebración de la aprobación pontificia de la institución teresiana, que tenemos un pequeño detallito contigo para que puedas disfrutar de la arquitectura de Gaudí, y también otro detallito para que la luzcas por este mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Magdalena, por el support. Muchas gracias, Elisa, por esta extraordinaria conferencia donde nos has dado puntada sin hilo, ¿no? También que sepas que está todo grabado. És a dir, que si algú en vol alguna còpia, només heu de demanar-ho, que la tornarem a veure. I no em sembla mala idea el que ha comentat, això de veure-la per parts, per trossos, no? Per anar aprofundint. Donem ara la paraula a la Mari Carmen Aragonès, directora de la Institució Teresiana aquí a Espanya. Hola, bona tarda. Primer que tot vull agrair també jo, començar per donar les gràcies al senyor provicari general de l'Arquebisbat de Barcelona, Emili Gil. Donar també, com no, les gràcies a la senyora Elisa Estevez. Elisa, muchísimas gracias por estas magníficas palabras. Ya ves que nos has dejado a todos
con unas ganas tremendas de poder seguir deleitándonos con tu conferencia y degustándola internamente. Donar les gràcies també a tots vosaltres que esteu aquí, benvolguts amics i amigues, em dóna molt de gust tornar a estar aquí, veure tantes cares conegudes i estimades, i a totes les persones que heu preparat aquest acte. Celebrem avui a Catalunya la cloenda del centenari de l'aprovació pontifícia de la Institució Teresiana del 1924. Aquesta aprovació per la Santa Seu va significar el reconeixement de la missió de promoció humana i transformació social que a través de l'educació i la cultura la institució ja venia desenvolupant a tot el territori, en diferents llocs del territori espanyol, des de 1911 i també va suposar la seva expansió internacional als més de 30 països on avui la institució està present en el món. Celebrar un centenari és recordar el passat. És recuperar la memòria agraïda del cor per tot allò que hem viscut. Agrair la nostra història i allò que som per al món i per a l'Església. Agrair a Sant Pere Poveda aquesta idea bona d'obrir nous camins al laicat. Agrair a Josefa Segovia, Victoria Díez i el grup de dones agosarades que a principis del segle XX es van atrevir a seguir la crida de Déu i viure-ho en una vocació nova i desconeguda. És també recuperar la memòria agraïda del cor per tantes persones, amb noms i cognoms i rostres que tenim molt vius, espais, llocs, projectes que han fet seu l'ideal de Poveda. I a tots els que al llarg d'aquests anys, aquests 100 anys, s'han unit de maneres diferents a aquesta petita i gran família teresiana que Déu va inspirar. I celebrar un centenari és també recollir aquest ric llegat i viure'l en aquest present d'un món trencat, fracturat, on estem treballant per construir la pau, perquè cada persona pugui viure amb dignitat i justícia i en què com a membres de la institució teresiana, comptant amb amics i col·laboradors, volem continuar donant fruits a través de la nostra presència humanitzadora i evangelitzadora, duent a terme la missió com a llevat, sal i llum. Finalment, com veieu molt breu, el centenari de l'aprovació pontifícia ens impulsa a mirar el futur i mirar-lo amb esperança. El papa Francesc ens invita a viure-ho especialment aquest any, amb entusiasme renovat, il·lusió i compromís, per teixir xarxes de fraternitat, caminar amb els joves, acompanyar les famílies i continuar compartint el carisma que hem rebut. Gràcies. Gràcies, Mari Carme. Ara, per últim, per acabar aquesta primera part de l'acte, que no l'acte en si, donarem la paraula a mossèn Emili Gil Batllori, que és el provicari general de l'Arquebisbat de Barcelona, que ens dirigirà ara unes paraules. Moltes gràcies per donar-me l'oportunitat de compartir amb vosaltres aquest dia, aquest moment, aquesta celebració tan especial. Personalment, la institució teresiana aquests últims anys he tingut ocasió especial de conèixer-la, perquè a la parròquia on estic hi ha algunes persones que en són membres i que en donen molt bon testimoni del que és el seu esperit i el to que són per l'Església. I ara, aquestes últimes setmanes, encara més, hem acollit el centre passatge a la parròquia, també tenim una bona simbiosi. Avui cloem aquest centenari d'aquell moment en què el papa Pius XI va donar l'aprovació pontifícia a la institució teresiana. Va ser un pas important en el camí d'aquesta realitat que Sant Pere Poveda havia començat uns anys abans amb un grup de dones valentes. Aquesta obra de l'Església que vol promoure una presència humanitzadora i transformadora dels cristians en el món, visquent la vocació cristiana laical a l'estil dels primers cristians, com deia el pare Poveda. El grupatge jurídic va evolucionant
per adaptar-se a la realitat viva del carisma que l'esperit ha donat a l'Església. Però el significat que avui celebrem és perenne, és quelcom que reflexa la pertinença de la institució teresiana a la realitat universal de l'Església, que es fa present en la realitat concreta de cada lloc i de cada ambient. Santa Teresa de Jesús sintetitzava la seva vida quan passava d'aquest món a l'eternitat dient «Soy hija de la Iglesia». Expressava així quelcom que la definia existencialment. La institució teresiana també es reconeix filla de l'Església i l'Església celebra el do de la vostra existència, de la vostra fidelitat i del vostre testimoni enmig del món. En nom del nostre arcabisbe i dels bisbes auxiliars i del meu nom propi també us felicito. De tot cor us dono les gràcies i que el Senyor us beneixi i continueu donant fruits abundants. Moltes gràcies. Moltes gràcies, mossèn Emili, per aquestes paraules i també per aquesta acollida del Centre Passatge. La parròquia d'on és el rector és la parròquia de Sant Josep Oriol, que està al carrer Diputació, que allà estem ara acollits al Centre Passatge. Ara, per acabar l'acte, marxarem d'aquí i anirem cap al club d'aquí del Terracita per fer una copa de cava.